Muy bien. Bueno, buenas noches con ustedes docentes. Mi nombre es Ever Ocares Luna, ¿no? Soy profesor en el Instituto Valle Grande y trabajo también en el área de soporte técnico y servidores. En esta oportunidad voy a llevar con ustedes ya el curso de arquitectura y ensamblaje de computadoras, ¿no? Pero vamos a trabajar de manera virtual y voy a tratar de que se sea la mejor forma posible en el tema técnico, mostrarlos para que ustedes puedan entender también, ¿ya? Y y pues se pueda llevar esto a los estudiantes de sus colegios, ¿ya? Es dentro del Classroom, ¿no? Que ustedes están activos también ahí, tenemos el sílabo con lo cual vamos a trabajar, ¿no? Tenemos dos clases, 2 horas de clases, ¿ya? Y vamos a tratar de llevar 1 hora de práctica y 1 hora de teoría, ¿no? En las siguientes clases para que se pueda, digamos, ir viendo, conociendo las partes o las características del computador y después sí, de manera virtual y armando, ¿no? ¿Ya? Entonces, para comenzar este tema, nosotros vamos a hablar primeramente que en todo tema técnico ligado al tema electrónico, necesitamos conocer ¿no? El circuito, ¿no? Conocer la electricidad, conocer qué es corriente, conocer las magnitudes eléctricas que con lo cual trabajamos, ¿no? Y en base a esto podemos entender, ¿no? ¿No? Lo que es o cómo funciona internamente el computador, ¿no? Esta es su base. ¿Ya? Se llega a ver mi espacio, ¿no? Se llega a ver mi espacio, ¿no? Sí, ok. Muy bien. Entonces, como primer punto es ver el tema de las magnitudes, conocer lo que es circuitos eléctricos, conocer qué es la ley de Ohm. ¿Ya? Voy a tratar de darle esto en 2 clases porque sí, bastantes temas por ver, ¿ya? Y debemos, digamos, tener en cuenta que tenemos que, digamos, conocerlo o saber aplicarlo también, ¿no? Porque este es base en todo el tema de equipos electrónicos, ¿ya? Eh, Esto es una simulación, ¿no? Una animación que he hecho, ya, con respecto a un circuito electrónico donde tú colocas ¿no? Un elevador de energía, un productor de energía, colocas un selector que permite abrir o cerrar un circuito y el que recibe la energía, ¿no? Y lo puede demostrar de muchas formas, ¿no? De esta manera está demostrando la energía mediante una luminosidad. También podemos ver velocidad del motor, podemos ver, eh, digamos, mover algún componente, ¿no? Entonces tiene infinidad de usos también, ¿ya? Bueno, para poder hacer un circuito se requiere precisamente, ¿no? En tema electrónico le llaman ampolleta, ¿no? Un conductor y una pila que permite generar la electricidad, ¿no? De esta forma nosotros generamos un circuito, pero hay un detalle acá, ¿no? Ustedes, no sé si, bueno, la imagen que están visualizando, ¿usted cree que se puede encender esta ampolleta o esta lamparita? Sí, si la batería está cargada. Claro, pero así como ustedes lo ven, se puede encender. En principio no se va a poder encender. ¿Por qué? Porque para que pueda encender una lámpara o una energía necesita, por lo menos, necesita tener una energía positiva y negativa, ¿no? ¿No? Necesita tener una energía positiva y negativa para que pueda encender y poder cerrar un circuito. Entonces las pilas, comúnmente lo que estoy mostrando es una pila de 1.5 voltios, tiene una salida en la parte superior positiva, que va a la ampolleta, va a un lado de la ampolleta, y la otra parte que le falta colocar acá, que realiza o lleva la energía negativa, ¿no? Y esto provoca, ¿no? El encendido, ¿no?
Bueno, acá tampoco no se va a encender, porque claro, está abierto el circuito, no está conectado, ¿no? Entonces, para que se pueda encender necesita de esta manera, ¿no? Necesita tener una energía positiva y una energía negativa para que pueda encenderse, ¿ya? Acá la ampolleta está tocando el punto positivo, ¿no? Y lleva el cable, se conecta hacia la parte negativa, ¿no? El mismo contexto te dice ahora, ¿no? Si ahora sí se enciende, ¿no? Esto se debe a que las conexiones se hicieron de manera que la corriente eléctrica pueda circular entre la pila y la ampolleta, ¿no? Puede hacer un giro entre ellos, ¿no? ¿Ya? Eh, de esa forma pueda generar un circuito y pueda encender. Ahora, en base a esa introducción, nos preguntamos, ¿qué es un circuito eléctrico? En base a lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico, no? Acá, o sea, de lo que han visto ustedes al inicio, ¿no? En esta parte de acá voy a colocar mi lápiz. Ya está. Este es un circuito, ¿no? Este es un circuito, ¿ya? Similar a lo que hemos visto en el anterior, ¿no? Está el generador de energía, ¿no? Es una pila, contiene una polaridad positiva y negativa. Tienes acá la ampolleta o la lámpara que recibe la energía, ¿no? Y ahí la conexión entre los puntos de cada uno de ellos, ¿no? Y esto permite cerrar un circuito, crear un circuito, al igual que esta, ¿no? Pero acá colocan dos lámparas o dos ampolletas, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros, ¿no? Damos este concepto, ¿no? ¿Ya? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos, claro, los elementos que está compuesto, ¿no? Que unidos adecuadamente permiten el paso de electrones a través de un conductor. O sea, la energía eléctrica ¿no? Son electrones que van por dentro de ellos, ¿no? Que giran por dentro de este circuito y permiten, ¿no? Crear una energía, y lo mostramos mediante las ampolletas que estamos viendo que lo estamos viendo en el PPT. ¿Ya? Ahora, en un circuito eléctrico se encuentran elementos activos, elementos pasivos, ¿no? Según suministran o consumen la electricidad. ¿A qué le llamamos elementos activos? Elementos activos son los que generan la energía, ¿no? Las pilas, las baterías, ¿no? En los carros tenemos la batería y tenemos un generador de energía también, ¿no? Que es digamos, creo que le llaman en el carro que permite dar energía, ¿no? Pero para que dé energía tiene que ser, digamos, sí, tiene que no girar, ¿no? Hacer los giros y mediante los giros genera una potencia, ¿no? Activos son elementos activos. Y los elementos pasivos son aquellos que consumen la energía, ¿no? El motor, ¿no? Como dice acá, ¿no? Las ampolletas, ¿no? O una plancha, ¿no? Es una resistencia eléctrica que consume energía, ¿no? Y eso también son resistencias, por si acaso. El motor internamente es un conjunto de resistencias o alambrado interno que consume energía. ¿Ya? Esos son los elementos pasivos. ¿Ya? También, de acuerdo a la función que cumplen, bueno, acá hay otro concepto más, ¿no? De acuerdo a la función que cumplen los elementos de un circuito se clasifica, bueno, por generadores, lo que hemos visto que son los activos, elementos de control, que son los que permiten apagar o encender el circuito, abrir o cerrar un circuito, y los receptores, claro, que son las ampolletas, los motores, ¿no? Lo que hemos visto, los elementos pasivos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpen, estoy avanzando. Comenten igual para yo poder ver si realmente se está llevando bien la atención, ¿ya? Muy bien. A ver, pasamos al siguiente, ¿no? Bueno, acá ya están los conceptos más específicos, lo que son los generadores, proporcionan la energía necesaria para que los electrones, ¿no? Que es lo que les mencionaba, que van por dentro del circuito, se muevan a través del circuito, ¿no? Aquí están los ejemplos. Excelente, todo claro, muy bien, ¿no? Los receptores y los elementos de control. ¿Ya?
una representación gráfica normalizada, le dicen, ¿no? Representación gráfica normalizada, ¿cómo podemos mostrar un circuito eléctrico? Ya se representan, hay dos formas, ¿no? Bueno, uno que es un dibujo de un circuito, bueno, que te muestra con los, digamos, las formas de los componentes, tanto activos como pasivos, y si queremos mostrarlo de manera con un circuito eléctrico, pero más esquemático, está en la parte de acá abajo, ¿no? Está señalado con la flechita, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y ya tenemos acá las partes, vamos a activar el lápiz, vamos a ver acá, ¿no? Acá tenemos, esto es el que permite encender o apagar. Estos son las ampolletas o las lámparas, ¿no? Al igual que la de acá y esta. Y acá está el que genera energía, ¿no? Eso es su simbología, ¿no? ¿Cómo lo podemos mostrar? ¿Ya? De esta forma, y el cableado que permite el pase de la energía de un lugar a otro. ¿Ya está? ¿No? De esa forma nosotros mostramos, ¿no? Dos formas como representar el circuito, ¿no? De manera muy gráfica y de manera esquemática, lo podemos llamar así. Ya, acá yo también le estoy dejando en el PPT, ¿no? En todo lo que es la simbología, ¿no? En el tema eléctrico. De repente, no lo llevará mucho después, pero es fácil conocerlo, ¿ya? El cable conductor, el interruptor, la pila, la batería, la bombilla, ¿no? La ampolleta que mencionaba, un amperímetro, voltímetro, ¿no? Entonces tenemos diferentes tomas, incluso la toma tierra deben haberle visto en varios lugares, ¿no? ¿Ya? Y eso ya está. Muy bien. El tema de la toma de tierra, la simbología, siempre deben haberle visto en varios lugares, porque esa simbología se utiliza para poder mostrar de repente un punto de tierra en una casa, ¿no? O algún circuito con un equipo que ustedes compran, van a ver esa simbología que indica la toma de tierra. ¿Ya? Ahora, este circuito, ¿ya? A ver, según la simbología, ¿ya? Según la simbología, vamos a retroceder, dice, ¿no? Usa pilas o baterías, ¿no? Según la simbología, dice, este circuito usa baterías, pero esta simbología está en el otro lado. Tiene un interruptor, ahí está el interruptor, si tiene un interruptor, permite cerrar y abrir. ¿Cuántas ampolletas tiene este circuito? ¿Dos o tres? ¿Cuántas ampolletas creen que tenga? A ver si me pueden indicar. Dos, ¿no? Exactamente, dos ampolletas, ¿no? Acá está. ¿Ya? Ya por lo menos ya es algo básico que podemos entender, ¿no? En su caso, ustedes también tienen, ¿no? Cuando ustedes presionan el interruptor encendido de su lámpara, ¿no? ¿no? De la lámpara que está o de un fluorescente, ¿no? Que está en su casa, tiene este tipo de circuito, ¿ya? Por si acaso, tiene ese tipo de circuito, pero el generador de energía es la corriente eléctrica que viene desde la calle, ¿no? ¿Ya? Ahora, tiene dos ampolletas, ahora dice acá, ¿no? Dice, copie el siguiente circuito básico en su cuaderno y las preguntas planteadas luego responda. Yo le he puesto esto para que de repente ustedes puedan utilizar como material para sus estudiantes, ¿no? ¿No? Dice acá, ¿no? Identifique el interruptor, ¿no? El interruptor se encuentra cerrado o abierto, ¿no? Ahorita el interruptor está abierto, ¿ya? ¿Se podrá prender la ampolleta así como está? ¿Ustedes creen que se puede prender la ampolleta así como está? ¿Qué dicen? No se puede encender, ¿no? No se puede encender la ampolleta así como está porque el circuito está abierto, ¿no? ¿Puede circular corriente por este circuito? No, porque precisamente se encuentra abierto el, el interruptor, ¿no? De encendido, ¿no? Está abierto. Muy bien. ¿Qué se tendría que cambiar este circuito? Se tenía que cerrar el interruptor, claro, para que pueda
ingresar energía a la ampolleta o la lámpara y se puede encender, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se explicaría, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo se explicaría la diferencia entre el funcionamiento de un circuito abierto y el de un circuito cerrado? No, claro, en el circuito es más simple, ¿no? El circuito abierto no pasa la energía o no pasa los electrones, no cruzan por medio del circuito, y en el circuito cerrado, ¿no? Los electrones circulan, ¿ya? Muy bien. Ahora nos pasamos a este tema, ¿no? La ley de Ohm. Tiene todo un mundo la ley de Ohm, ¿no? Es una de las medidores ¿no? de las magnitudes eléctricas, ¿no? Que nos permite conocer exactamente cuánto voltaje tenemos en el circuito, cuánto resistencia tenemos, cuánto tenemos de intensidad, y esta ley nos permite, ¿no? A poder aprender este concepto bien específico y muy interesante, ¿no? Es un tema matemático que nos hemos aprendido desde muy jóvenes, ¿ya? Y nos ayuda, digamos, a conocer ¿no? cuánto funciona. De repente queremos saber cuánto consume de corriente o cuánto consumo tiene nuestro televisor, ¿no? Pero comúnmente en sus casas ustedes tienen como voltaje, tienen 220 voltios, ¿no? Cuánto tiene de resistencia, podemos sacar eso del mismo equipo en la parte de atrás de la tele o de la plancha o de otro equipo eléctrico, y mediante el uso de la ley de Ohm podemos obtener nosotros un resultado. ¿Ya? Es interesantísimo, ¿ya? Pero es muy bueno. Pero debemos conocer primeramente las magnitudes, ¿no? ¿Qué es corriente eléctrica? ¿Ya? Corriente eléctrica, miren, le he puesto bien detalladito para que se pueda, digamos, entender, ¿no? Dice corriente eléctrica es el flujo, ¿no? Es digamos, ¿no? El movimiento de los electrones que son a través del conductor, ¿no? Como le decíamos al inicio. Y lo simulamos así, miren, mediante este río, ¿no? El agua que fluye por el río, ¿no? En su lecho, son los electrones, ¿no? Que se desplazan, ¿no? El, el- el espacio del río es el conductor. Y por este conductor, digamos, va la energía, ¿no? Y si lo comparamos con el río, claro, el río es el conductor y el agua son los electrones que fluyen, ¿no? La diferencia de altura hace que el agua fluya en un cierto sentido. Y si lo hablamos en el tema eléctrico, la diferencia potencial hace que los electrones fluyan de un lugar a otro, ¿no? Entonces, si hubiera una inclinación, ¿no? Desde el punto de origen, ¿no? Del río, el agua fluyera más rápido, ¿no? Entonces, ese desplazamiento también tiene su nombre, ¿no? ¿no? Esa fuerza que permite que el agua fluya más rápido también tiene su nombre, ¿ya? Pero en principio los electrones, ¿no? La corriente es el flujo de electrones que fluye, ¿no? La cantidad de electrones que fluye en un conductor. Ahora, y esta es la corriente eléctrica. ¿Qué es la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electrones que circulan por un conductor en un tiempo determinado. Ya es una medición exacta, ¿no? Es una medición exacta. ¿Y cómo digamos, electrónicamente, ya lo toman, ¿no? Su unidad de medida, ¿no? O se le expresa con la letra A de Ampere, ¿no? Y su símbolo, en simbología, es la I, ¿no? Esa es la forma como manejamos lo que es la intensidad eléctrica. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Disculpe, tener para tener en cuenta, digamos, si hay algún detalle. Ya. Muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué es el voltaje? El voltaje o diferencia potencial. ¿Se acuerda que les mencioné en lo que es intensidad, ¿no? Indicaba qué es qué hace la diferencia potencial? ¿Se acuerdan?
en lo que es corriente eléctrica, ¿no? Cuando hay más diferencia potencial, ¿no? Fluye más los electrones, ¿no? Entonces, a eso le llaman voltaje. Miren, acá hay una simulación, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una caída, y esa caída hace la diferencia potencial. A eso le llaman el voltaje. Cuando tienes mayor voltaje, hay mayor intensidad de energía, ¿no? Dice, el voltaje, tensión o diferencia de potencial es la energía necesaria entregada por la fuente a los electrones para que se desplacen de un circuito a otro. ¿Ya? Ya, esa es la diferencia, ese es el voltaje, ¿no? O sea, con la potencia que fluye esta agua, ¿no? Y eso, ¿qué le hace? ¿Qué le hace hacer? La elevación hace que fluya más rápido, ¿no? Y esa es una potencia que gira, que se genera acá, ¿no? A eso le llaman voltaje, ¿ya? Por si acaso, como le decía, el voltaje en nuestra casa es de 220 voltios, ¿no? En los equipos electrónicos mayormente, el voltaje de algunos de ellos son 24 voltios, 12 voltios. La computadora trabaja con 12 voltios, 12, 5 y 3.5, ¿no? Eh, y, eh, y otros equipos trabajan con 220 voltios, ¿no? Y ya, ahora mayormente casi hasta la refri es electrónico, ¿no? Para que pueda encender el motor, nada más trabaja con electricidad, pero después los demás circuitos son electrónicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de la diferencia potencial del voltaje? Acá les he puesto, la diferencia de potencia se mide en volt, ¿no? Y su simbología es la letra V, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos diferenciar, perdón, ¿no? Entre lo que es intensidad y lo que es voltaje, ¿no? Uno es con la letra amper, o con la palabra amper, que se ve por la A, ¿no? Y su simbología es la I, y acá es con la letra V, ¿no? Y se mide en voltios, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? ¿O alguna consulta? Bueno, se han ido. Tenemos un profesor más unido también, el profesor Pablo, bienvenido. ¿Ya? Excelente. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué similitud? Acá hay una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué similitud tiene la caída del agua de la imagen con lo que ustedes están visualizando con el voltaje o diferencia potencial? Cuando mayor es la caída, ¿no? ¿Qué genera? ¿No? Dice acá, ¿no? Veamos el contexto, ¿no? A ver, él tiene fuerza por la cabeza, exactamente, ¿no? Y esa fuerza es el voltaje, ¿ya? El agua cae o se desplaza debido a la fuerza de la gravedad. Los electrones circulan debido a la diferencia potencial o a la fuerza que empuja los electrones, ¿no? A través del circuito eléctrico. Esa es la similitud, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ahora, otro punto más. El tema de la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿No? ¿No? Acá está el concepto, ¿no? Es la oposición, ¿no? Que encuentra los electrones, ¿no? Que circulan por un circuito eléctrico, ¿no? Es la oposición que encuentran los electrones que circulan por su paso de circuito eléctrico. Ahí está, ¿no? La resistencia se puede representar por las características de un conductor o por un elemento que consume energía eléctrica en el circuito, ¿no? Cualquier dispositivo o componente conectado a un circuito eléctrico presenta resistencia o obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. No sé si se acuerdan cuando salió la imagen del río, ¿no? El río es el conductor, ¿no? Pero cuando más ancho es el río, tenemos más intensidad de agua, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, pasa más agua. Pero cuando se
el río se, digamos, se reduce, ¿ya? Se reduce, ya pasa menos cantidad de agua, ¿no? Entonces, en el tema eléctrico es igualito, ¿no? Cuando hay una resistencia en medio, o la tenemos o tenemos una menos resistencia en conductividad, claro, pasa menos energía, ¿no? O si colocamos una plancha, la plancha consume más energía, ¿no? Y ese consumo de energía es la resistencia que está dentro de él y que obtiene toda esa energía, lo consume él y ya no pasa, digamos, no hace, y todo se fluye ahí nada más, ¿no? Entonces ya no hay una fluidez de los electrones constantemente, ¿no? Sino todos los electrones se acumulan dentro de la resistencia que tiene la plancha internamente, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? ¿No? Ahora está la pregunta, ¿no? Similar a la otra, ¿no? ¿Qué similitud tiene ese desplazamiento del agua que muestra la figura con la resistencia eléctrica, ¿no? Dice, tanto la corriente eléctrica como el agua se encuentran como elementos que se oponen a su paso, ¿no? O sea, acá por el tema de las piedras lo pone ahí, ¿no? La mayor cantidad de piedras es menos el paso de la energía hacia, ¿no? ¿No? Menos el paso de energía y eso disminuye la cantidad de agua que llega hacia el otro lugar, ¿ya? Dice, el tamaño del conductor, sus características y los distintos receptores en el caso de la corriente eléctrica, ¿no? En el caso del tema eléctrico, ¿ya? Ahora, ejemplos de resistencia eléctrica. Uno es el filamento de la lámpara, ¿no? Que está mostrándose ahí. Dos, ¿no? Los electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico que ofrece baja resistencia. Fluye más, cuando hay baja resistencia, fluyen más los electrones dentro de un conductor. Pero cuando hay, ¿no? A un aumento de resistencia, ¿no? Lo que hace es que los electrones choquen entre ellos y no puedan, digamos, no puedan circular libremente, como dice el contexto, ¿no? Y como en consecuencia, esa acumulación de electrones en ese punto generan lo que le llaman la palabra, lo que le dicen, ¿no? El calor, ¿no? Si es el paso por una resistencia, ¿no? En las lámparas genera una luz y en otros casos, así como en la plancha, genera un calor dentro de él. ¿A qué se debe que necesitamos por donde se necesita por donde fluya, ¿no? La energía? Necesitamos tener por donde fluya la energía, ¿no? Si no tenemos por donde fluye la energía, eh, no nos serviría para nada generar, ¿no? Todo ese tema de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener una resistencia, ¿no? Bueno, es un conductor y los conductores generan resistencia, por si acaso. Es un conductor y los conductores generan resistencias. Muy bien. ¿En qué unidad se muestra, no? Así como el amper, como el volt, ¿no? Y ahora la resistencia, ¿no? Se muestra con la palabra ohm, ¿no? Y, claro, y su signo es el ohmio, ¿no? Muy bien. Ok, ¿no? Y la palabra es el ohmios, ¿no? El omega, ¿no? El signo omega, ¿no? Que le dicen, ¿no? La resistencia eléctrica se designa por una letra R, ¿ya? Una letra R es R, ¿no? Se designa por una letra R de resistencia eléctrica, ¿no? Ahora, en un circuito eléctrico se pueden encontrar resistencias eléctricas como las siguientes que figuran, ¿no? Bueno, en un circuito eléctrico, una tarjeta eléctrica, ¿no? Un computador o cualquier componente eléctrico, vamos a encontrar este tipo de componentes, ¿no? Ya, que por ahí circulan, ¿no? Es la energía. Y esto provoca, claro, que no llegue, digamos, un voltaje determinado hacia el otro lado, ¿no? Pueden controlar, perdón, la energía, la intensidad, ¿no? Ya. Todos los materiales presentan la misma resistencia al paso de los electrones. Vamos a ver, no todos los materiales presentan menor resistencia. Buenos conductores. Y los otros que presentan mayor resistencia son malos conductores, ¿no? Vamos a ver acá esto. A ver. O los cables de los aparatos electrodomésticos son de cobre y no de otro material. ¿Por qué los cables, no? ¿Por qué los cables de los aparatos eléctricos son de cobre y no de otro material? Porque el cobre es un buen conductor.
y tiene bajo costo, ¿no? El oro también es un buen conductor, pero debido a su costo, habitualmente no es utilizado para este fin. Pero el oro, por si acaso, lo utilizan para hacer los procesadores de las computadoras. Específicamente, ¿no? Los procesadores de las computadoras utilizan este material para poder ¿no? Conducir ¿no? internamente los electrones, ¿no? Porque también por la computadora viajan así, ¿no? Pero viajan tienen un nombre determinado, ¿no? Muy bien. Acá hay un tablero, ¿no? Un tablero donde están los materiales y cuánto de conductividad tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Dice, entre el oro y el cuarzo, ¿cuál es el mejor conductor según la tabla, ¿no? Dice, entre el oro y el cuarzo. ¿Quién tiene mejor conductividad? Es el cuarzo, ¿no? ¿Tiene mayor conductividad o no? ¿Cuál de ellos para ustedes sería? ¿No? El contexto dice el oro. Es el mejor conductor. La tabla indica que tiene mayor conductividad y por lo tanto es menor la resistencia. Cuando es mayor con la conductividad, ¿no? Es menor la resistencia y puedes pasar más energía por ahí, más electrones por ese lugar. ¿Ya? A hacer un repaso de lo que se ha hecho, no dicen acá, ¿no? La magnitud eléctrica. La intensidad, ¿a qué se relaciona? Si la tensión del voltaje o diferencia potencial es el fenómeno que impulsa el movimiento, ¿no? Que impulsa el movimiento de electrones, eso se mide con volt, ¿no? Y es la letra V. Pero la intensidad, ¿a qué se relaciona? ¿Qué me podría decir? ¿A qué se refiere? ¿No? Al paso de, ¿se acuerdan? La intensidad se refiere al paso de ¿qué? Al paso de los electrones. Y la posición al desplazamiento, ¿qué es? La resistencia. Ya, claro, claro, y eso es acá, ¿no? Ya, acá le he puesto también en el mismo documento de PPT, está puesto la respuesta, ¿ya? Muy bien. Ahora, en un circuito eléctrico, la intensidad, la resistencia y el voltaje están relacionados entre sí. Por ejemplo, miren, ¿no? Hemos hablado de los tres. Ahora, los tres están relacionados en un circuito eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si en un mismo circuito se varía el voltaje, adicionando más pilas, o se agrega más pilas, también variará la intensidad de corriente. Entonces acá hay un manejo de comportamiento, ¿no? De cada una de estas magnitudes, ¿ya? Y eso lo podemos ver acá, ¿no? Dice, la simulación que aparece en el cuadro siguiente muestra un circuito con las medidas de la intensidad de corriente, y en la letra I, la resistencia y un voltaje. Ahora, el tamaño de la resistencia, no, dice, el tamaño de las letras B, I y R representan las magnitudes, ¿no? Para cada uno de los parámetros, ¿ya? Para observar lo que sucede con los parámetros, mantenga una constante y varíe uno de los restantes. Luego observe lo que sucede en el otro. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿No? Yo justo he puesto acá en la siguiente diapositiva, he puesto una animación. No sé si ustedes, donde dice ver animación, ya, hacen un clic sobre él, ya, y les va a aparecer esta ventanita, ¿no? Yo lo voy a pasar el link por el chat, ya, para que ustedes puedan también abrirlo, ya, y les va a mostrar esta página, ¿no? Ya. Entonces, todos están viendo lo mismo que yo, ¿no? Abran la página, un favor, para que también ustedes se den cuenta.
por defecto dice acá, ¿no? Tenemos 3 pilas, que sumado ellas da 4.5 voltios, ya, y tenemos una resistencia de 500 ohmios. Eso me da una corriente, ya, de 9.0 miliamperios, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo, ya, disminuyo la resistencia, ya? ¿Ya? ¿Están viendo, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué se elevó? ¿Qué se elevó acá? La corriente. ¿Ya? Hay mayor fluidez de electrones. Cuando disminuyo la resistencia, hay mayor fluidez de los electrones. ¿Ya? A ver, pero ¿qué es lo que pasa si es al revés? A ver, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué pasaría si yo bajo el voltaje? He bajado el voltaje y tiene menos pase de corrientes, menos pase de electrones, porque no hay esa fuerza suficiente para que pueda pasar los electrones de un lugar a otro. ¿Ya? Miren lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si elevo el voltaje? ¿No? ¿Eleva qué? Me eleva, ¿no? Me eleva la resistencia, la corriente, ¿no? Y si yo bajo más la resistencia, tengo más pase de corriente eléctrica. ¿Ya? Muy bien. ¿Se dan cuenta del comportamiento? ¿Ya? Sería bueno que esto lo tengan bien referenciado, porque sí te ayuda un poco, te ayuda a conocer cómo es el comportamiento del tema, ¿no? De estas magnitudes en un circuito eléctrico. ¿Ya? Muy bien. A esto, mira, nos va a tomar unas preguntas acá, ¿no? Dice, si el voltaje se mantiene fijo, ¿qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia aumenta? Nosotros hemos notado la resistencia. ¿Qué ha pasado? Cuando tú aumentas la resistencia, ¿qué es lo que pasa con la corriente eléctrica? Con la intensidad, disminuye, ¿no? ¿Ya? ¿Qué ocurre con la intensidad cuando la resistencia disminuye? Aumenta la intensidad, ¿no? Cuando tenemos menos resistencia, aumenta la intensidad. ¿Ya? Muy bien. Se pasó. Ya está. Ya está, ¿no? Si la resistencia se mantiene fija, ¿qué ocurre con la intensidad? Igualito, ¿no? La intensidad, cuando yo bajo la intensidad, disminuye. Cuando bajo el voltaje, disminuye la intensidad, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué ocurre con la electricidad de corriente? ¿No? ¿Qué ocurre con la intensidad de corriente? Cuando el voltaje disminuye, ¿no? Cuando aumenta el voltaje, aumenta la intensidad, ¿no? Porque se aumenta más, ¿no? La intensidad de corriente, ¿no? De electrones, ¿no? Y si yo bajo el voltaje, disminuye, ¿no? Entonces, todos esos datitos debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora también hay un dato acá, dice, ¿no? Si la intensidad se mantuviera fija, ¿qué pasa con la resistencia, no? Exacto, ¿no? O sea, son datitos que debemos ponernos a practicar y hacernos las preguntas, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, ¿no? Acá ya están las respuestas, ¿no? Ahí están las respuestas, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? ¿No? Todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? Tanto como intensidad, corriente. Pero, a ver, al final acabamos en esto. O sea, para yo poder saber, digamos, cuánto tengo de voltaje, cuánto tengo de resistencia, nosotros, como dije al principio, manejamos la ley de Ohm, ¿no? Nosotros hemos hecho la simulación, pero acá tenemos las magnitudes matemáticas, ¿no? El tema matemático, ¿no? Es la ley de Ohm. Y tenemos este triángulo que es, ¿no? Y que nos da todo ese panorama, ¿no? Y dice, ¿no? Este triángulo dice que según este señor George Ohm, ¿no? Dice que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿no?
y de ahí saca pues el triángulo, ¿no? Ahora, si yo lo desagrego, ¿no? Lo desagrego matemáticamente, digo, ¿no? Voltaje es igual a resistencia o intensidad por resistencia. Si saco intensidad, intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, y la resistencia que es igual al voltaje, ¿no? Sobre la intensidad, ¿no? Miren, de este triángulo saco para hallar los tres valores, ¿ya? Y eso es un dato muy interesante. Y acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Esto nos ayuda a conocer específicamente cómo trabaja cada componente, ¿ya? Muy bien. Conclusiones. ¿Qué podemos concluir? A ver, si el voltaje permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, menor sea la intensidad. Eso lo hemos visto en el comportamiento. Si la intensidad permanece constante, mientras mayor sea la resistencia, ¿no? Mayor será el voltaje. Eso tenemos que verlo, o sea, no lo han visto todavía. Miren, ese es un dato que tienen que revisarlo ahí, ¿ya? Si la resistencia se mantiene constante, mientras mayor sea la intensidad, mayor será el voltaje porque hace más fuerza, ¿no? ¿Ya? Si la resistencia es constante, o sea, no varía la resistencia, yo aumento más el voltaje, mayor es necesidad porque voy a darle más fuerza para que aumente más no fluidez de electrones. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, señor profesor. ¿Cómo les ha visto el tema, no? ¿Habrá alguna pregunta con ustedes? A ver si abrimos micro. No, sí, es muy interesante, es muy bueno. Yo trato de que los jóvenes, ¿no? Cuando comenzamos el curso de arquitectura y ensamblaje de computadora, ellos conozcan primero esta parte, ¿no? Porque muchos no entienden, no conocen, digamos, cuando conectan o qué es corriente, qué es electricidad, muchos se confunden, ¿no? O a veces dicen la intensidad mata, la corriente mata, la resistencia mata, ¿no? O a veces le preguntan cuánto consume energía tu computadora, no saben cómo hay que calcular. Entonces, estos valores al inicio me ayudan a que puedan ustedes entender, ¿no? Cómo funciona esto dentro del computador. Y tengan en cuenta que todo el tema eléctrico y electrónico dentro de un computador, ¿no? Fluye también, ¿ya? Y fluyen electrones positivos y negativos, ¿ya? Y para que el computador comience a entender, porque como todo es electrónico adentro, ¿ya? Todo es electrónico adentro, ¿no? Y todo fluye electrones, pero para que la computadora pueda entender el concepto, o los conceptos específicamente, o saber una instrucción que pueda generar el computador adentro, esos positivos y negativos que viajan por dentro de los electrones se convierten en ceros y unos. Y esos ceros y unos, de manera lógica, en un conjunto de ceros y unos, le llaman bits, y después el conjunto le llaman byte, ¿no? Genera, digamos, una palabra, una letra, y un conjunto de letras puede generar, digamos, una instrucción que la computadora puede entender, ¿no? Lo que nosotros podemos escribir desde afuera, no sé, una punta, ¿no? Podemos escribir una pregunta y la puede entender con ceros y unos, ¿no? Y eso en electrónica es base conocerlos. Ya, nada, quiero agradecer ¿no? Por su atención. Ya todavía tenemos muchos temas por ver en este punto. Hemos llegado hasta este punto de los conceptos de la ley de Ohm, pero todavía tenemos muchos más temas por ver. ¿Ya? Vamos a entrar lo que es ya trabajar con la ley de Ohm, ¿ya? Y manejar lo que es circuitos electrónicos, tantos cerrados, abiertos, en paralelo o en serie,
y aplicar lo que es la ley de ONTA dentro de ellos. No sé si habrá alguna pregunta de parte de ustedes, ¿no? Espero le pueda ayudar la presentación y digamos, si hay alguna consulta, tienen ahí el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp tienen ahí los datos y ya yo pueda ayudarles a ustedes. Nada, muchas gracias a todos ustedes y le agradezco por su atención. Vamos a escribir ya, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a dar el corte a la sesión y listo.